Morena. Con Micaela Sánchez llegaremos a la victoria, candidata a diputada federal por el tercer distrito federal de Morelos, por el partido Morena. Morena. El sitio informativo con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo. Como siempre es un gusto saludarlos y ahora en este recorrido que estamos haciendo por todos los lugares de este bellísimo estado de Morelos. Vamos a ir a Yecapixtla, Cuituco, Tetela, todos los lugares que corresponden a este tercer distrito electoral. ¿Para qué? Pues para escuchar la propuesta de quienes aspiran a ser los candidatos a diputados federales, a presidentes municipales y también a diputados locales aquí al Congreso del Estado de Morelos. Este día vamos a platicar con la doctora Micaela Sánchez. Ella aspira a ser diputada federal representando al partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Estaremos platicando un poquito más adelante de ella, quién es, sus antecedentes, todo. Va a ser muy interesante esta charla que vamos a tener. Déjame saludar a mi compañera Gaby Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, José, un placer estar contigo. Amigos del sitio informativo, yo como siempre los invito a quedarse con nosotros. Vamos a conocer la personalidad, la trayectoria, quién es Micaela Sánchez, por sobre todo pues el lado humano, la mujer, para que usted esté enterado de, además de la propuesta de trabajo que por supuesto estaremos abordando en emisiones posteriores del sitio informativo, pues usted esté informado y enterado de quiénes son los candidatos. Es un partido de reciente creación, no por ello menos importante que todos los que tienen mayor tiempo. Maestra, siempre le digo maestra y les voy a seguir diciendo maestra. Doctora Micaela Sánchez, gusto saludarnos y qué bueno que nos reciba en esta su casa de campaña. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su casa de campaña de puertas abiertas para el pueblo. ¿Quién es Micaela Sánchez? ¿Quién es su mamá, su papá? Bueno, yo nazco aquí en la colonia Pablo Torres Burgos de Cuautla, Morelos. En la casa en la que habito actualmente, ahí nací. Mis padres vienen del estado de Puebla, son los fundadores de esta colonia y se llaman Francisco Sánchez y mi madre es Leonides Vélez Vidal. Vienen de un pueblo que se llama Tecomatlán, Puebla. Decía mi mamá que en ese pueblo no había pasado Dios porque era un pueblo muy árido, sigue siendo árido, pero ya hay más avances tecnológicos en ese pueblo. Lo que veo no son muchos cactus, unas pitayas que están muy sabrosas. Aparte de las pitayas, hay unas ciruelas muy ricas. Sí. Y vienen precisamente las ciruelas más sabrosas de ahí. Y platíquenos una fecha importante, la fecha de su nacimiento. Miren, yo nazco en una fecha tan importante para mí que yo creo que ahí viene la rebeldía que me caracteriza en este movimiento, porque nazco el 10 de abril de 1958. Una fecha significativa. El 10 de abril se conmemora ese acrevillamiento del representante máximo que tiene el movimiento agrario, el general Emiliano Zapata Salazar. Y bueno, ¿quiénes son sus hermanos, doctor? Yo tuve 13 hermanos, de los 13 hermanos es duro decirlo, pero lo tengo que decir porque de ahí nace mi rebeldía. Murieron 5 hermanos en una edad pequeña. ¿Por qué mueren? Por enfermedades prevenibles y curables, pero se era tan pobre que tuvieron que morir para que sobreviviéramos 8. En los domicilios se identifica uno más con el papá o con la mamá, o hay un hermano o una hermana a quien le cuenta a uno todo lo que vive o las travesuras las vive uno junto. ¿En el caso de usted tiene alguien así? Sí, tengo a una hermana que se llama Norma Angélica Sánchez Vélez, y a un hermano. Mi hermano más pequeño que yo, Carlos Arturo Sánchez Vélez, ingeniero de profesión, es ingeniero en comunicaciones y electrónica. Con él vivimos una infancia bonita, hasta donde pudo ser la infancia, porque yo fui mamá de Norma y de Carlos a los 9 años. Y de ahí nace mi responsabilidad
una responsabilidad que no solo es personal, sino es una responsabilidad que hoy en este momento, en este partido de Morena, me hace sentir que es una responsabilidad para todo un país. La doctora Micaela Sánchez, pues desde luego ella busca representar a este tercer distrito federal electoral como diputada federal que comprende 10 municipios del estado de Morelos. Ya platicaremos en su momento cuáles son y las propuestas que tiene. Ahorita nos interesa saber también dónde estudió usted, su kinder, antes se llamaba kinder, jardín de niños, primaria, secundaria. Yo vengo de la pobreza que donde estudié los primeros 2 años, pudiera decir, de educación preescolar, que en ese tiempo existían 2 personas que eran hijas de un arenero ahí en la colonia Pablo Torres Burgos y que nos enseñaron las primeras letras en el silabario. Cuando yo curso el primer año de kinder, prácticamente ya sabía leer y escribir. De ahí paso a la escuela. El kinder fue el kinder El Pípila, que todavía existe en la colonia Pablo Torres Burgos, el único kinder de esta colonia, y paso a estudiar a la escuela Narciso Mendoza, donde termino la primaria, estudio la educación secundaria en la escuela federal por cooperación Antonio Caso. De ahí salgo y me voy a la Ciudad de México, estudio primero la carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México, termino la carrera de enfermería y estudio la preparatoria en la Escuela Preparatoria Nacional Antonio Caso también. Se me dio que en la secundaria y la preparatoria fuera el mismo nombre, ¿no? Antonio Caso. Pasando, ya trabajando como enfermera, es que estudio la preparatoria y la carrera de cirujano dentista también en la Universidad Autónoma Nacional de México. Ya trabajando y estudiando, yo entro a trabajar. El primer año lo entro a trabajar al Seguro Social, pero no contenta con lo que yo había estudiado. Yo decía que de enfermera no me iba a jubilar y que cómo le iba a hacer no sabía, pero que tenía que hacer otra cosa. Y eso me hace pedir un permiso, primero sin goce de sueldo en el seguro, y posteriormente me cambio al ISSSTE. Desprecio una oportunidad grandísima de estar en el Seguro Social, porque el sueldo era mayor, pero yo tenía que estudiar otra cosa, porque había prometido desde niña no jubilarme como enfermera, aún a pesar de que era la carrera, y ha sido la carrera más importante de mi vida, porque es una carrera de servicio, y parece que mi personalidad es de servicio. Una mujer combativa, de lucha. ¿Cuál es lo que te motiva a participar en la política? Me motiva a participar principalmente la injusticia que yo viví de niña, la injusticia que sigo viviendo cuando soy joven y la injusticia que termino viviendo al ser adulta. Y la injusticia no solo para mí, sino para todo lo que yo observo, que es nuestro pueblo, que está en la pobreza y que nunca ha salido de ahí. Yo tengo algún familiar, no alguno, mis tíos padres de mi madre, que fueron 2, fueron campesinos. Y hoy un primo hermano mío, después de 60 años de trabajar en el campo, sigue siendo pobre, teniendo tierras obviamente no de un agroindustrial, sino de un campesino, pues pudiéramos decir que del pueblo, ¿no? Y yo lo veo después de 60 años, él empezó a trabajar en el campo a los 15 años y lo veo que no ha progresado si no es con la ayuda de su esposa que vende clacloyos, y eso a mí me impulsa más y de él aprendo algo, porque el ejemplo no necesitamos que nos den discursos, el ejemplo arrastra. Y ese ejemplo que yo aprendí de mis padres, así como de estos familiares que tengo, mi primo no terminó de estudiar la carrera, la primaria, se quedó en 4º año, pero sabe más economía que cualquiera de los economistas del mundo. Y les voy a decir por qué. Porque la economía de él se basa en decir: prima, no puedes gastar 100 pesos si tú ganas 60 pesos al día. Siempre vas a deber 40. Entonces yo no me creo necesidades que yo no me pueda pagar con lo que yo gano.
Claro que sí. Oiga, maestra, bueno, todos vamos cruzando por diferentes experiencias que son las que van normando nuestra vida. ¿Alguna experiencia que tenga usted, que se acuerde, que haya vivido, algún problema muy fuerte que se haya enfrentado usted con las autoridades, el rechazo de la gente, cuando haya visto que hayan golpeado a alguien, que le hayan despojado de sus bienes? ¿Le ha tocado vivir eso? Sí. Sí me ha tocado vivir, y precisamente una de las experiencias grandes que también me marcó es haber vivido en mi primer trabajo que los guardias que estaban afuera del hospital Dr. Darío Fernández del ISSSTE en el Distrito Federal nos empezaran a revisar nuestras bolsas particulares, y me rebelé a eso. Fue uno de los principales problemas. Otro que a lo mejor no sé, pero se los voy a contar. Yo me defendí ante una gran tienda transnacional que es Liverpool en el Distrito Federal. Fui con mi hermana a probarme ropa porque teníamos una boda en casa de una sobrina mía, pero no nos gustó nada y salimos y esperan que salgamos de la tienda para detenernos, y ahí sí sentí nuevamente esta rebeldía que me tiene hoy aquí. Pero dije, esto no se queda así, yo tengo derecho a demandarlo, porque yo no vengo a robar, yo no aprendí eso en mi casa. Por eso estoy también en este partido. Estoy en este partido porque aquí no mentimos, no robamos y no traicionamos. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, yo la veo que está una cercanía con él muy fuerte. Sí. Estoy porque con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando yo lo conozco en el Distrito Federal, cuando él empieza a hacer su base social, y es algo que me convence y me vuelve a tenerla, y vuelvo a tener esa convicción desde dentro de mi alma cuando lo veo ser el mejor brigadista de aquí del DF, digo, de toda la República, y yo no conozco a más, tan cerca, a más dirigentes de otros países, pero para mí él es un dirigente con el cual tengo esa cercanía por sus ideales, por su trabajo, y porque nunca yo he vivido muy cerca todos los movimientos vengo desde hace 15 años caminando con él, y digo caminando con él porque he estado en todas las etapas para la formación de este nuevo partido. Y eso es lo que nos acerca, la convicción de un hombre en el que yo creo, aún a pesar de que la gente dude. Yo lo conozco y él me conoce, y él sabe mi trayectoria y yo sé su trayectoria. Y eso me hace sentir a mí pues la mujer más feliz de este país, porque tengo la oportunidad de conocer a un líder que no vamos a tener en muchos años. Durante esta caminata a la que te refieres, ¿qué encontraste? Encontré muchas experiencias feas, pero bien bonitas también. Andando brigadeando en las calles, me encontré que incluso se puede decir, podríamos hacer un libro de esto, porque me encontré en una esquina que se llama la Calle de la Dulzura, cerca de la colonia 10 de Abril, de aquí del municipio de Cuautla, Morelos, y lo primero que me encuentro es una familia en pura amargura. Y eso hizo que mi convicción, que ya estaba, esa semillita que estaba dentro, se hiciera más fuerte. Porque ya no los brigadié, ya no les pude decir, era una familia que venía del municipio más pobre de este país, que es Metlatono, Guerrero, que no sabían hablar bien el español, y que yo tenía enfrente un cuadro muy importante para mí. Para mí me llegó al alma, a lo mejor soy muy sensible, trato de siempre ser generosa, porque a mí hubo gente que me ayudó cuando yo fui muy pobre, no porque hoy sea rica, pero por lo menos hoy tengo, y digo yo que no me tengo que preocupar por mí, sino por los demás, porque yo tengo cubiertas esas necesidades que los demás no tienen. Y esa calle de la dulzura, con ese cuadro de amargura, terminé dándole de mi dinero que llevaba en ese momento, al ver que tenían hambre, que se habían venido de Guerrero, que estaban en la pobreza mayor. El Señor
el jefe de familia se dedicaba a tejer un sombrero de palma y a medias palabras no de su lengua, sino del español, me decía que esos sombreros pagan 5 y venden 30. Y le costaba hacer un sombrero 2 días. Y eso me enterneció, casi lloro, y no pude decirle que íbamos de Morena porque tenían hambre. Y lo que hice, tratar de subsanar en ese momento. No les digo que fui a resolver su vida, pero por el momento resolví el hambre que tenían ese día. Pues bien, es muy interesante esta plática, es informal, no hay nada preparado, no hay un script, no hay nada aquí que tengamos nosotros, ni un apuntador. Está platicando con todos los aspirantes, en este caso con la doctora Micaela Sánchez del partido Morena Regeneración Nacional. Ya muy interesante la charla que tenemos y pues bueno, por eso yo creo que es lo que se va haciendo la invitación para que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando hagan un balance real y hagan la mejor de las elecciones. Pero lo importante es que salga usted este 7 de junio a votar por cualquiera de los candidatos, pero no se quede en su casa cerrado. Se gasta mucho tiempo, los candidatos, todos o la mayoría, le echan muchas ganas, todos tienen propuestas, es cuestión de que los escuchemos. Así es, y seguramente, amigos del sitio informativo, ustedes pues quieren saber cuáles son los motivos que llevan a Micaela Sánchez a buscar la diputación por el tercer distrito electoral. Bueno, a mí lo que me lleva a ser candidata a diputada es que antes de ser propuesta para candidata vengo de la lucha social, no he pertenecido a ningún partido político. Yo soy activista social aquí en mi municipio y en donde esté. Empiezo en la lucha desde las comunidades eclesiales de base, se me forma una semilla de que podemos organizarnos y tener un mejor México para nosotros. Me inicio en esa lucha, empiezo defendiendo los árboles del Zócalo, en donde recibo y conozco por primera vez el gas pimienta, recibo golpes junto con las personas que defendíamos, éramos muy poquitas. Éramos 7 mujeres y un hombre defendiendo esos árboles que terminan quitando finalmente del Zócalo. Y que los quitaron en la noche. Sí. En la noche, eran como a las 11 de la noche, 12, cuando un grupo de policías, una máquina llegó por ahí en la calle de Galeana a retirar estos árboles, que ahora caminamos y es un asoleadero. Y ojalá estos árboles se los haya llevado quien ordenó que los quitara a su casa para que allá le dé sombra, porque aquí no nos da nada. Pero bueno, estabas platicando con la doctora Micaela Sánchez por relación a los motivos que la llevan a la candidatura. Así es, y que nos está señalando pues que precisamente este movimiento, te involucras en todo este movimiento social que fue pues de los primeros enfrentamientos fuertes que tuviste con la autoridad de aquel entonces. Sí, igual el enfrentamiento para mí importante porque cobró 2 vidas, que fueron 2 luchadores sociales a los que yo recuerdo con mucho cariño y mucho amor, que fue la doctora Silvia Espinosa y el licenciado Jonathan, los cuales murieron, no sé si a consecuencia o en accidente, pero bien importante para mí, eso se me quedó clavado en el corazón para seguir adelante, no para rendirme, sino para decir vamos para adelante. ¿Y por qué llego ahí? Porque vamos a defender que no instalen la gasolinera Millennium 3000 entre 200 y 300 metros del único pozo de agua potable que nos da el 80% de agua a los cuautlenses. Y ahí cuando mueren estas personas se termina, ellos eran el corazón, yo estaba ahí. También recibimos golpes cuando se abre esta gasolinera. Y bueno, esto hace que yo siga en el activismo social. Llego a la lucha en el 2008, en la lucha magisterial, no por ser maestra, sino por ser trabajadora del ISSSTE, o sea, un organismo del gobierno, que nos estaban quitando 23 derechos, lo cual logran imponer esta ley. Y perdemos todos los trabajadores. Yo trabajé en el ISSSTE, soy jubilada del ISSSTE,
y terminan 23 derechos para los trabajadores. Eso hace que yo siga caminando y es cuando yo paralelamente estoy en la lucha magisterial, estoy en la lucha por las causas sociales, pero me inicio en el 2000, antes del 2006, en el desafuero del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo desaforan, viene el 2006, viene el fraude electoral, y ante el fraude electoral es otra cosa que me revela, y yo voy directamente diario a las entrevistas del licenciado Andrés Manuel, a los planteamientos que él nos hacía y nos decía que nos viniéramos a nuestras entidades a platicarles, a informarle al pueblo qué era lo que sucedía después del fraude del 2006. Y aquí me convenzo paralelamente en estar en la actividad social, en el activismo social y en la política. Empiezo a ver que cuando éramos no Movimiento Regeneración Nacional Morena, sino éramos gobierno legítimo después del 2006, y me doy cuenta que todos los movimientos, los gobiernos en turno los dejan pudrir. Se pudren, nos dejan ahí sin resolver el asunto, y yo decido caminar por la vía pacífica y electoral con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Soy nombrada coordinadora de 5 municipios en la defensa del petróleo en el 2007, entre el 2007 y el 2008. Formo parte de una brigada que se llamó y se sigue llamando hoy, pienso que se debería llamar, deberíamos hacer nuevas brigadas, pero fue la brigada Vicente Guerrero, La Patria es Primero, brigada número 37, que se conformó entre hombres y mujeres de varias partes de la República, pero convergimos en el Distrito Federal defendiendo en el 2008, y fue un logro para este movimiento que hoy es partido, no haber privatizado el petróleo cuando estuvo Calderón, como el espurio de Calderón como presidente. Ya que estamos en este camino, ¿cuál es la importancia de la revocación del mandato, de proponer el plebiscito, la consulta popular cuando se hagan este tipo de acciones, doctora? Lo más importante es saber que el poder reside en el pueblo y que nosotros como pueblo, si nos organizamos, podemos lograr revocar de mandato a todo aquel gobernante que no esté cumpliendo con lo que juró ante la Constitución, defender a su pueblo. Eso está plasmado en nuestra Constitución, y yo creo que eso es lo que no hacemos y no han hecho nuestros gobernantes. Yo por eso tomé la decisión de ser candidata para legislar, porque el candidato que lleguemos a la Cámara de Diputados, estaremos aceptando o rechazando leyes que sean nocivas a nuestro pueblo. Y eso me hace estar aquí. No importa que se me tenga que ir la vida aquí, pero voy a defender este país porque lo quiero, porque lo amo, porque yo me quiero, y yo quiero que la gente, los pobres también tenemos derecho a ser felices. Micaela Sánchez, hay otra cuestión que me brinca también a mí. ¿Ha escuchado otras propuestas que dicen, vamos a dar marcha atrás a la reforma energética, vamos a dar marcha atrás a la reforma educativa, vamos a dar marcha y vamos a dar marcha? Dentro de su lenguaje, dentro de sus propuestas, ¿está esa? No está esa, porque sería irreal. Lo real es que nos organicemos como pueblo, que sepamos que el poder reside en nosotros como pueblo, y organizados e informados, abrir la conciencia y los ojos y los oídos de nuestro pueblo y escuchar su sentir, su dolor, para poder legislar a favor de ellos. Pues una plática muy interesante que hemos tenido con la candidata Micaela Sánchez. Ya usted pudo escuchar parte de todo, pues la trayectoria que ha tenido, lo que la motiva a participar en la política, una mujer de lucha, una mujer trabajadora. Y pues no sé si tengas algo más que agregar. Pues agradecerle a nombre de mis compañeros que hacemos el sitio informativo, muchas gracias por seguirme en su campaña. El mensaje, ¿cuál sería para los amigos que nos están viendo y escuchando?
Mexicanos, alerta, nuestro país se va de nuestras manos y está en nosotros razonar nuestro voto, porque si no lo hacemos ahorita, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué mundo les vamos a dejar? Yo creo que es el momento en que todos los mexicanos tenemos que estar participando con nuestro voto. No le hagamos el juego a la derecha de no votar, de no salir de nuestras casas, de tener tantos distractores como el fútbol. Por favor, antes o después de ver el fútbol, tienen que ir a votar. Por quien ustedes quieran, pero yo soy la mejor opción, porque soy como ustedes. El pueblo aquí está con ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido Micaela Sánchez, candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Usted lo va a ver en las papeletas como Morena. Gracias, Gaby Martínez. Un placer, como siempre, candidata. Le agradecemos muchísimo habernos recibido hoy en su casa de campaña para conocer parte de la mujer que es usted. Y amigos del sitio informativo, yo los invito a estar pendientes de las siguientes emisiones de este espacio. Adiós. Por el momento estás bien informado. Te esperamos en la próxima emisión de El Sitio Informativo. Con Micaela Sánchez llegaremos a la victoria, candidata a diputada federal por el 3er Distrito Federal de Morelos, por el partido Morena.